¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video del 2026. Lo que ven atrás es el tablero en donde pongo todos los años mis metas. Ahora mismo sigue vacío porque seguimos trabajando en la ruta que nos va a llevar al punto que queremos este año. Quiero compartir con ustedes, a partir de este primer video, lo que fue y lo que va a ser justamente esa ruta de la que les estoy hablando. Para ponerles un poco en contexto, cuando inició el 2025 tenía como meta facturar $1.000.000, que era obviamente una meta ambiciosa como todas las metas que me pongo. Pienso que si una meta no te asusta o no te da miedo, no es lo suficientemente grande, te tiene que incomodar. Entonces esa fue la meta que me establecí a inicios del 2025, 5 veces más de lo que había facturado en el 2024. Y obviamente tener un número tan grande en mente me hizo tener que pensar de otras maneras, pero más allá de eso, yo tenía el número en la cabeza, nada más. Y ya para octubre, noviembre, consideraba que estaba un poco difícil alcanzar ese número de manera precisa. Igual llegamos a un 60% de esa facturación, que fue más que el doble de la facturación del 2024. Igual son números extraordinarios. Pero como les digo, yo no estaba conforme. No estaba conforme porque tenía el número en la cabeza, romper la barrera del $1.000.000, que sé que muchos empresarios tienen eso en mente. Pero lo fantástico de esto, en realidad, fue todo el camino y todo lo que yo descubrí en el 2025, que en primer lugar me hicieron darme cuenta de todo lo que me faltaba mejorar. Y en realidad, aunque no crean, este canal no se va a tratar netamente de números, se va a tratar de muchísimo más que eso, porque eso es lo que yo pude darme cuenta, que en realidad la diferencia principal para que una persona pueda romper esa barrera en números no tiene nada que ver con los números, tiene que ver con la persona en la que tenés que convertirte para poder alcanzar esos resultados. Y eso es lo que vamos a hablar en el video de hoy, de cuáles fueron mis mayores aprendizajes del 2025. Para mí, el 2025 se divide en dos etapas: el primer semestre del año y lo que fue el segundo semestre del año. Todo lo que fue el primer semestre del año, podemos decir que fueron meses que se caracterizaban por muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, poco descanso, falta de claridad, muchos errores en procesos que ir corrigiendo en cuanto a estructuras, funcionamiento, personal, miles de cosas. Cuando yo bajé a tierra esta meta, hice un cálculo. Ese cálculo implicaba $1.000.000 al año, $83.000 al mes. Mi promedio del 2024 eran algo así como 40.000. Entonces, implicaba más que duplicar, ¿verdad? Cada mes esa facturación. Pero al entrar en ese punto, te vas dando cuenta de que no se trata solamente de ventas, no se trata solamente de números, sino más bien de aprender a automatizar procesos de manera correcta y de manera escalable. En lo que es la parte de servicios, siempre puede ser un poco más tediosa, un poco más difícil de manejar que cuando vendes un producto, porque al tratarse de un servicio se maneja mucho personal, o sea, manejas mucha gente
Y no solamente personal, sino también clientes, proveedores, toda la logística que hay detrás, maquinarias, inversiones en bienes muebles, rodados y demás. Entonces, todo eso eran números que estaban en mi cabeza, que tenía, ¿verdad?, más o menos los procesos establecidos de manera previa, pero una cosa es lo que vos visualizas y otra cosa totalmente diferente es lo que va ocurriendo realmente sobre la marcha. Y nosotros arrancamos el año con una cartera fija de 30 clientes y cerramos el año con un poquito más de 100 clientes, más del 300% de lo que teníamos. Y en todo este proceso aprendimos un montón de cosas, pulimos un montón de cosas, pulimos contratos, pulimos exigencias con el equipo, horarios de salida, reajustamos calendario, reajustamos ruteos. Nos dimos cuenta que un solo equipo cruzaba la ciudad en un día, tenía visitas en Lambaré, en Luque, en San Lorenzo. Entonces, hasta eso fuimos analizando para poder mejorar minuto a minuto todo lo que teníamos que ir mejorando. Pero para volver a lo que era el primer y el segundo semestre del año, ¿qué es lo que más que nada marcó la diferencia? Al iniciar el año yo me sentía sumamente agotada porque venía de un año que fue sumamente estresante para mí, de una disolución, 3 demandas encima que siguen en curso. Todo el proceso legal siempre es extremadamente lento, más lento de lo que me gustaría, pero bueno, con las cosas que uno no puede, que escapan, ¿verdad?, de tu control, uno tiene que fluir. Entonces venía con mucho desgaste, con un trabajo encima excesivo. Creo que el 2024 fue el año que más trabajé en toda mi vida. Y el 2025 fue el año que más crecí y más aprendí en toda mi vida. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que a partir de abril, mayo de lo que fue el 2025, yo empecé a darme cuenta de que mi cuerpo me estaba mandando señales de que ya no daba abasto. Soy una persona sumamente trabajadora, sumamente comprometida. Para mí la motivación no existe. Para mí la motivación es la ilusión de la gente mediocre, porque vos no podés hacer las cosas dependiendo solamente de si estás motivado o no estás motivado. Tenés que hacer lo que tenés que hacer por disciplina y porque tenés una meta. Esa es la importancia. Entonces, como yo siempre digo, cuando vos no tenés ganas de hacer las cosas, no pienses, haces igual, porque eso es lo que te dijiste o le dijiste al mundo o le dijiste a alguien que ibas a hacer. Y eso es la verdadera disciplina. De igual manera, como les decía, yo estaba exhausta, estaba muerta, estaba sumamente agotada, mi cuerpo no respondía, tenía niveles de ansiedad sumamente elevados, tenía una dependencia al café tremenda, estaba tomando 3 a 4 tazas de café al día para poder mantenerme durmiendo poquísimo. Encima soy luego una persona que duerme poco porque soy sumamente activa, me cuesta muchísimo apagarme y soltar las cosas que tengo que hacer, me cuesta descansar. Entonces es como que en ese punto yo dije, no, acá yo tengo que hacer un corte, hay algo que tengo que cambiar, porque estando en este punto yo sé bien que no voy a poder responder para poder estar presente para mi equipo. Eso era lo que a mí más me preocupaba, era lo que a mí más me importaba. Entonces a partir de junio fue que, bueno, principalmente entré a la mentoría de Yados para poder nuevamente volver a mis hábitos. Gran parte de mi vida me levanté temprano, hice yoga, meditaba o hacía ejercicio y leía, y todas las etapas de mi vida que mantuve esta disciplina siempre fueron periodos de mayor productividad. ¿Qué pasaba? Que en algún punto siempre se cortaba por A o por B, ¿verdad? También ya para otra ocasión, ¿verdad? Pero
siempre ocurrían como bloques, vamos a decirle, en mi vida, que algo se rompía y era como que tenía que volver a empezar, ¿verdad? Entonces dije, yo tuve un colapso por estrés bastante fuerte y no quería que mi equipo me vea así. Tenía ataques de ansiedad, no podía controlarme y para mí estar presente, estar bien para mi equipo era lo más importante. Porque yo siempre tengo el lema de que si la cabeza no está bien, la cabeza es la que tiene que poner el orden, la claridad ante todo, entonces lo de abajo tampoco va a estar bien. Y ahí dije, no, acá yo hago una pausa, empiezo a corregir todos los hábitos que tengo que corregir. Empecé a cambiar mi alimentación, a cuidarme de manera estricta nuevamente con la comida. Empecé a hacer ejercicio y al contrario de lo que todo el mundo cree, ¿verdad? De que va a decir, no, vas a descansar, dormir más. En ese momento no era lo que yo necesitaba. En ese momento lo que hice lo que hice fue aumentar realmente mi cantidad de ejercicio porque necesitaba liberar estrés. Entonces, al levantarme temprano, empecé a hacer ejercicio, empecé a leer, empecé a meditar, empezar a estructurar procesos en mi negocio porque me di cuenta que habían demasiadas cosas que dependían de mí o que tenían que pasar por mí para que sigan funcionando. Entonces eso implicaba que yo no podía estar pendiente de muchas otras cosas o todo el tiempo tenía que estar atenta a lo que un equipo o a lo que otro equipo hacía, ¿verdad? Y una de esas cosas fundamentales fue que solté la línea principal de la empresa que yo manejaba, en donde me entraban 200, 300 consultas en un día y yo respondía a todo. Entonces solté eso, empecé a soltar muchísimas más cosas, muchos más procesos para poder tener más tiempo y poder concentrarme en lo que realmente importaba, que era justamente la estructura del negocio. Cuando empecé a hacer esto, a la primera semana ya noté un cambio drástico. Mis niveles de energía empezaron a aumentar, mi nivel de concentración nuevamente empezó a aumentar y al aumentar mis niveles de concentración, así también las decisiones que yo empecé a tomar para el negocio eran mucho más claras, mucho más certeras, mucho más rápidas, porque es como que cuando tu mente está bien aguda, cuando tu mente funciona bien, te viene un pensamiento a la cabeza y vos decís, acá está, esta es la respuesta. Empezás a tomar acción, trazás un plan y ya le pones a tu equipo a ejecutar. Funciona, fantástico, se sigue el curso, se corrige lo que se tiene que corregir. No funciona, fantástico, también se descarta. Siguiente opción, esta es la siguiente respuesta, allá voy y seguís y vas avanzando. Porque el problema principal está cuando tenés miedo de avanzar y cuando tu mente está confundida, cuando no tenés claridad mental, ahí es justamente cuando te da miedo dar un siguiente paso, cuando te da miedo tomar una decisión porque no sabes lo que es correcto o lo que no es correcto. Y únicamente cuando vos estás alineado con tu conciencia, alineado con tu mejor versión, es que vas a poder avanzar de manera rápida para tomar decisiones correctas para lo que es tu negocio, ¿verdad? Y acá implica también tener cero vicios, tener cero dependencias, cero alcohol, cero drogas. La comida en exceso también es una droga, el café en exceso también es una droga. Entonces, eliminar todo lo que pueda crearte un disturbio mental, porque tu mente va a ser tu mayor activo cuando quieras crear un negocio exitoso, cuando tengas un equipo al que tengas que responder. Entonces, eso tenés que cuidar como un tesoro, o sea, así como cuidas tu cuerpo físico, que espero que lo hagas, así también tenés que cuidar tu mente, porque de repente, de manera visual, la mente, ¿verdad?, no se ve tanto como el cuerpo, pero puedo decir que incluso es muchísimo más importante.
porque una mente fuerte puede sostener un cuerpo débil, pero una mente débil no puede sostener un cuerpo fuerte. Lo más importante es en todo lo que tenés que poner tu inversión. Si no sabes a dónde ir, ahí tiene que estar tu foco principal. Cuando yo tomé esa decisión, les puedo decir que de enero a junio se produjo un 40% de la venta total del año. De junio a diciembre, el 60% restante. Le estoy diciendo a ojo. Y luego de haber implementado esto, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todos esos meses la empresa fue escalando en facturación. En octubre rompemos récord de facturación, alcanzando los $82,000 por primera vez en mi carrera. Diciembre rompimos nuevamente ese récord de facturación y esto no es coincidencia. Esto fue porque ya a partir de lo que fue junio empezamos a trabajar con procesos claros, con estructuras claras y todo lo que yo sabía que no estaba funcionando empecé a descartar. Y por eso les decía al inicio que el camino en realidad para romper la barrera del $1.000.000 va muchísimo más allá de solamente números. No se trata de cuánto tenés que vender, sino de la persona en la que tenés que convertirte para poder alcanzar esos resultados. Y eso implica cultivar tu cuerpo, cultivar tu mente, cultivar tus conocimientos en tu área, ¿verdad? Que en mi caso es el paisajismo, volverte un experto en lo que es tu área, cultivar tu desarrollo personal, rodearte de personas que están en un lugar mucho más elevado del que vos querés estar y cultivar tu equipo, formar tu empresa a través de los valores que vos tenés y que eso esté plasmado, arraigado y que sea tu cimiento, que sea algo intocable. Y a partir de ahí vas levantando ladrillo por ladrillo para poder ir construyendo tu empresa. Entonces, en este canal les voy a compartir no solamente conocimientos de negocio, de estrategia, de manejo de personal, sino también de cómo resolver conflictos personales, cómo resolver todos los problemas por los que yo pasé, cómo poder estar sonriendo teniendo un montón de demandas encima, porque la vida está llena de problemas y algo que me encanta hacer es resolver problemas. Aprendes a resolver uno, resolves dos, después ya te es fácil, después ya te es natural y después te das cuenta que es parte de la vida. Entonces, este espacio voy a utilizar para poder compartir mi crecimiento con ustedes y de esa manera también poder lograr que ustedes vayan creciendo y vayan aprendiendo de mis errores. Porque lo que siempre le digo a mis alumnos, a mí me encanta dar de lo que yo no tuve. Mi negocio está estructurado en base a un montón de cursos, aprendizajes, maestrías, mentorías, inversiones, libros que yo fui absorbiendo a lo largo de los años y hice un compendio de eso y eso es lo que hoy en día ustedes conocen como Karen Stenger Paisajismo y que es la empresa que estoy construyendo y que estamos creciendo día a día, mes a mes, año tras año. Si es que si quieren seguir viendo videos como estos, denle like, suscríbanse al canal que voy a seguir compartiendo contenido de negocios para paisajismo, para la vida y para absolutamente todo. Besito.